Estos son los dos últimos temas que vamos a ver ahora para el parcial, el cuarto parcial. Las lesiones de clase 5 del tercio cervical y el tema de incrustaciones, que más que nada es el protocolo de preparación y de cementado. ¿Sí? ¿Puedo sacar esto? Ahí. Eh, bueno, las lesiones del tercio cervical o gingival de las caras vestibular, palatino, lingual de todas las piezas dentarias cuando hablamos de la clasificación de placa. Dentro de estas tenemos una gran clasificación, ¿no es cierto?, dentro de las que son de carácter infecciosa, que serían producidas por caries, y no infecciosas o no cariosas, ¿sí? Y también, bueno, ahí dentro de la diapositiva sería, si hablamos de la clasificación de Moon, sería la zona 3 eh, y los estadios en el ciclo sería y en el estadio 0, 1, de acuerdo a la evolución de la lesión. Entonces, tenemos que hacer primero que nada esa gran separación en si son infecciosas o no infecciosas. Y son este tipo de lesiones, lo más importante siempre va a ser el diagnóstico que realicemos. Si nosotros hacemos un correcto diagnóstico, vamos a poder hacer un correcto plan de tratamiento. Y dentro del diagnóstico no solamente, recuerden, va a ser la identificación de la lesión, sino que también va a ser identificar la etiología, ¿no?, la causa que está provocando esa lesión. Si nosotros no identificamos esa causa, vamos a fracasar en nuestro tratamiento. Entonces es importantísimo que sepamos qué es lo que está provocando ese tipo de lesión, sobre todo las de carácter no infeccioso, ¿sí? Estas lesiones pueden abarcar, perdón, distintos tejidos dentarios, puede ser esmalte y dentina y cemento, cemento y dentina en el caso de una caries radicular. También es importante recalcar que este tipo de lesiones se encuentran en un sector donde hay menores espesores de tejido, tanto de esmalte como de dentina, por eso generalmente algunas o la mayoría de estas lesiones van acompañadas con sensibilidad por la cercanía a la pulpa, ¿sí? Entonces vamos a tener que nos encontramos con las del tipo no infeccioso. Vamos a tener la abrasión. Ahí en esa imagen se observa a la abrasión cómo se encuentra clínicamente, ¿no es cierto?, cómo se observa. Ahora vamos a ver bien las características de cada una. Generalmente es por un factor mecánico relacionado con la técnica de cepillado. eh, Cuando ven esa obsesión en la higiene de algunos pacientes que provocan el desgaste del esmalte y la exposición de la dentina, ¿sí? Muchas veces tenemos que eh, volver a enseñar la técnica de cepillado, indicar el uso del correcto cepillo, la dureza de las cerdas, tener en cuenta en estos casos como para cambiar el hábito y también buscar la causa que está provocando este tipo de lesiones. También tenemos la corrosión generalmente producida, como ven en la imagen, por agentes externos, en el caso de el consumo de cítricos que provocan esta erosión del esmalte con exposición también de la dentina. Eh, También vamos a ver detenidamente las características de cada una, y no solamente puede ser producida por factores externos, sino también internos,
generalmente producida por sustancias químicas que en contacto directo con el esmalte produce su disolución. Tenemos la afracción, una tercera imagen, donde podemos observar esa lesión que abarca en forma de V invertida, ¿m? También a nivel del tercio cervical o gingival, donde generalmente va a estar relacionado con contactos prematuros, con parafunciones, donde la pieza dentaria en cuestión produce la flexión y el desprendimiento de porciones de tejido a este nivel, considerando que las fuerzas generadas por esta parafunción hacen de que en este sector actúe como bisagra o como cintura, ¿no es cierto?, esta pieza dentaria, generando el estallido de porciones de tejido a nivel cervical. Y las múltiples o combinadas que podrían ser, ¿no es cierto?, ya teniendo en cuenta todo lo que vimos, ¿sí? Pueden ser producidas también por caries, inclusive puede ser una abrasión, puede ser una erupción, puede ser una fracción, o sea, se encuentran juntas o combinadas este tipo de lesiones. Bueno, acá tenemos, digamos, ¿me escuchan bien, no? Sí, doctor. Bueno, entonces tenemos, cuando hablamos de la abrasión, hablamos que es un desgaste mecánico de la estructura dentaria causada por el frotado, raspado o pulido proveniente de objetos extraños y o sustancias introducidas en la boca, donde se va a localizar en el límite amelocementario, más frecuente en forma de V, de la zona de canino a primer molar. Está relacionado con la técnica de cepillado, como lo habíamos visto, pasta dental abrasiva, trabajo con polvos abrasivos, retenedores de prótesis inadecuados, ¿sí? Entonces, esta es la imagen que se observa, ¿no es cierto?, de este tipo de lesiones. Entonces, se encuentra a nivel de ese límite, como decimos que es un desgaste mecánico, porque hablábamos de las cerdas muy duras y que el paciente aprieta ese cepillo, esa cerda del cepillo sobre el tejido y va produciendo este desgaste. Sumado a esto, ¿no es cierto?, la pasta muy abrasiva va produciendo este tipo de desgaste. Se van a encontrar con esa superficie muy pulida, muy limpia, no va a estar relacionado con placa bacteriana porque justamente el paciente es exageradamente limpio con su técnica de cepillado. Y puede ir acompañado de sensibilidad dental, como no. En algunos casos, cuando esto es, digamos, reciente, esta lesión puede presentar sensibilidad, porque acá tienen que tener en cuenta algo. Si es algo crónico que hace mucho tiempo está, la pulpa se defiende. La pulpa se defiende teniendo en cuenta de que esa lesión o esa causa que está provocando este tipo de lesión, ¿no es cierto?, vamos a tener que esa pulpa se está defendiendo, entonces va formando dentina reparativa o va ocluyendo los túbulos dentinarios y eso hace que no haya sensibilidad, pero ya sería en una lesión de tipo aguda. Si esto, digamos, es brusco, es reciente, sí puede ir acompañado de una sensibilidad. Bueno, después tenemos las características clínicas de lo que estamos hablando, de la misma abrasión. Tiene forma de plato amplio, márgenes no definidos y bordes lisos, esmalte duro, liso y brillante, dentina expuesta, extremadamente pulida y presencia de recesión gengival y la presencia de dentina esclerótica, que es lo que recién estaba explicando.
Entonces, esas serían las características. Es una lesión amplia, no tiene márgenes, ¿no es cierto? O sea, es como que se pierde ese límite. Es liso, es duro, es brillante, hay dentina expuesta, hay recesión gingival y pueden encontrar la presencia de dentina esclerótica, que ustedes saben que es una dentina sana, que se produce generalmente en lesiones del tipo crónico, es decir, que tiene un tiempo, digamos, produciéndose este tipo de lesión y la pulpa se defiende formando este tipo de dentina. En cuanto a la erosión o corrosión, a ver, es la disolución química de los tejidos dentarios causado por agentes ácidos o quelantes. Fíjense cómo se observa las piezas dentarias. A nivel palatino, en los superiores, porque es la zona donde se va a apoyar ese contenido químico, ya sea por generalmente, si estamos en palatino, va a ser por una causa interna o intrínseca, por ejemplo, por vómitos bulímicos o anoréxicos, y en los casos externos, a nivel de vestibular, ya sí sería producto de sustancias químicas de cítricos, que digamos, consumen mucho, en mayor cantidad, y se encuentra ese ácido, esa sustancia, mucho tiempo en el esmalte, produciendo el desmoronamiento de ese esmalte o esa corrosión del esmalte. También en esta imagen eh, estaría acompañado también de otro tipo de lesión por los bordes, digamos así, en forma irregular o de serrucho, en el caso de, por ejemplo, lesiones que van acompañadas como la atrición, ¿sí? Que también sería otro tipo de erosión. Y acá vemos también, fíjense cómo estas lesiones también son amplias, ¿no es cierto? Y abarca bastante superficie, ¿no? Es como que disuelve el esmalte, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que es producidas por ácidos que pueden provenir de la dieta, ¿no? Pueden ser con jugos de fruta, ácidos cítricos, maldeicos, eh, bebidas gaseosas, alcohol, cafeína, ¿no? Dependiendo de el alto consumo que tenga y del componente que tenga esa bebida. Puede ser ocupacional por vapores ambientales, batería, ácido sulfúrico, galvanizados, fertilizantes, industrias químicas, ácido clorhídrico, enólogos, nadadores por el cloro, o medicamentosas por vitamina C, efervescentes, inhaladores. Entonces, esto, digamos, nosotros le damos así en forma didáctica, pero ustedes lo importante siempre que siempre recalcamos en todo momento, todos los docentes, es que ustedes tienen que relacionar lo que observan clínicamente con lo que dice el paciente. Es decir, ustedes van a decir, van a hacer preguntas, van a ir anotando su historia clínica y se van a encontrar con esta o con otras lesiones y tienen que relacionar con lo que el paciente cuenta. Generalmente el paciente al principio no cuenta cuál es su dieta, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus hábitos dietéticos e higiénicos, qué medicamento toma, un poco porque no nos conoce, no está en confianza todavía con el profesional, pero ustedes encuentran este tipo de lesiones tanto en los tejidos duros como en los tejidos blandos, pero tienen que aprender a preguntar y tienen que aprender a relacionar lo que veo clínicamente con lo que dice el paciente para poder encontrar la causa, ¿sí? Entonces, es muy importante eso porque justamente todo este tipo de lesiones, o mejor dicho, todas las lesiones que ustedes se encuentran, hay que saber la causa, buscar la etiología para hacer un diagnóstico, para saber un diagnóstico de esas lesiones que se están produciendo y atacar la causa.
Si no eliminamos la causa en todos los casos, el problema va a persistir. Entonces vamos al fracaso. Por eso es importante, nosotros le damos un pantallazo general de que estas lesiones pueden ser causadas por diferentes factores o diferentes causas. Ahora ustedes tienen que ver, de acuerdo a lo que le dice el paciente, qué consume, qué ven ustedes en la boca, y de acuerdo a eso se van a encuadrar en qué tipo de lesión estamos hablando. El efecto del ácido gástrico, que también sería, digamos, que produce erosiones sobre el esmalte por el repetido contacto, sería trastornos de alimentación, bulimia, anorexia, que ya hablamos de eso, reflujo gastroesofágico, vómitos y regurgitación. Por eso hablábamos en esa imagen, en esa primera imagen, perdón, las lesiones que se encuentran a nivel de la superficie palatina, ¿sí? Porque son, digamos, la causa acá ya sería interna o intrínseca, perdón, producida por ácidos del jugo gástrico, ¿sí? Entonces, ese contacto con el esmalte repetido o que se encuentran restos de ese ácido por los vómitos va produciendo este tipo de lesiones. Características clínicas en forma redondeada, amplia y aplanada, sin bordes definidos, superficie irregular, lisa o rugosa, opaca o brillante, similar al esmalte grabado, dentina expuesta. Fíjense, a diferencia de la abrasión, en una erosión estamos hablando que puede ser, es amplia, también decíamos que era amplia en la abrasión. Decimos sin bordes definidos igual que en la abrasión. Pero cuando hablo de la superficie, podemos hablar de una superficie lisa, cuando, digamos, tenemos mucho contacto con ese ácido, el tejido está en contacto, entonces ya hizo una superficie lisa, pero puede ser también rugosa, porque va desprendiendo de a poco ese esmalte hasta dejar una superficie plana. Puede ser opaca, puede ser brillante, dice similar a un esmalte grabado, claro, porque estamos en presencia de un ácido sobre ese esmalte, produciendo esa erosión o esa corrosión del esmalte. Y en el caso de la abstracción, del latín como fractura, es una lesión en forma de cuña en el límite amelocementario causada por fuerzas oclusales excéntricas que llevan a la flexión dental. Se lo define como síndrome de compresión por ser la lesión la evidencia de un conjunto de signos: pérdida de estructura dentaria en forma de cuña, fractura y desprendimiento reiterado de restauraciones, y síntomas: hipersensibilidad dentinaria relacionada con mala oclusión, parafunción y trastornos de la articulación temporomandibular. Muchas veces ustedes ni siquiera van a necesitar, digamos, observar toda la boca, porque generalmente el paciente ya viene diciendo tengo sensibilidad o pongo la uña acá en el cuello de este diente y hay un espacio y entra mi uña y ahí yo siento que algo me molesta. Entonces, cuando ustedes relacionan y observan, se encuentran con las lesiones. A diferencia de la abrasión, como yo les decía, que puede al principio tener sensibilidad, pero con el tiempo al formar dentina esclerótica no presenta sensibilidad. En estos casos de abstracción sí hay sensibilidad. El paciente experimenta sensibilidad por el desprendimiento brusco, ¿no es cierto?, de ese esmalte a nivel cervical. Eh, entonces se produce, ¿no es cierto?, por esas fuerzas generadas, donde tenemos que tener en cuenta la oclusión del paciente y ver si hay algún contacto prematuro, alguna parafunción, alguna cúspide que está tocando, ¿no es cierto?, y que debemos regularizar esa oclusión.
Generalmente este tipo de lesiones, ¿no es cierto?, va acompañado con un estudio de la oclusión también, como para poder corregir, y algunas maniobras, ¿no es cierto?, de eh, restauración y también de protección a través de una placa miorrelajante que permita disipar esas fuerzas generadas, esas fuerzas excéntricas generadas que provocan la flexión en este sector. Por el momento, lo que estamos viendo es cómo se presentan las lesiones, las diferencias entre cada una, ¿no es cierto? Pero en esta lesión ya la imagen determina lo diferente que es, porque en una abrasión es una lesión amplia, ¿no es cierto?, que abarca en forma de plato, decíamos. En cambio acá ya es una lesión más profunda, en forma de V invertida, es más profunda a nivel de la dentina, por eso también hay sensibilidad. Entonces vamos a tener en cuenta que durante esta parafunción, que puede ser el bruxismo, el componente lateral o excéntrico de las fuerzas oclusales, vestibulares o linguales, provoca un arqueamiento de la corona que toma como fulcrum la región cervical. Estas fuerzas parafuncionales se concentran en el límite ameno-cementario, produciendo la flexión dental. El diente se opondrá a dicha fuerza con una resistencia igual y en sentido contrario, por lo tanto habrá tensión que se manifestará como fatiga en el tercio cervical con la flexión del diente. En el momento de la flexión se presenta una alteración de las uniones químicas de la estructura cristalina de la hidroxiapatita, provocando microfracturas en dentina y en esmalte. Esa sería toda la explicación, digamos, del paso a paso de cómo se producen este tipo de lesiones. Pero básicamente es producida por una, digamos, una fuerza excéntrica, es decir, esa fuerza generada con la pieza antagonista no sigue el eje de la pieza dentaria, por eso hablamos de una excentricidad. Entonces se produce esa fuerza con el antagonista, produciendo, ¿no es cierto? Primero se concentra esa fuerza a nivel cervical y de esa manera, digamos, el antagonista se opone a la fuerza que, digamos, iniciada por su antagonista, y de esa manera se produce el desprendimiento. ¿Por qué? Porque se generan microfisuras. A lo mejor eso lleva, ¿no es cierto?, un tiempo prudencial, no es que se va a romper siempre, pero sí se van formando primero microfisuras, es decir, no son fisuras ni fracturas al principio, son microfisuras que después van desprendimiento en distintas porciones de ese esmalte. Es decir, que esa estructura cristalina del esmalte con esa microfisura, lo que va haciendo son esas líneas que se observan en las imágenes que van a producir, se van por la zona interprismática de menor resistencia hasta que se produce el desprendimiento de los cristales de hidroxiapatita o trozos de esmalte, ¿sí? Entonces esa sería la explicación, y sabiendo la causa, que son fuerzas excesivas producidas por una parafunción o por bruxismo, que provocan este tipo de lesión. Se asocia a esta lesión la presencia de facetas de desgaste de oclusión. O sea, ¿cuáles serían los signos que podemos encontrar en la boca del paciente para relacionar de que es una fracción? Está asociado con facetas de desgaste a nivel oclusal o atrición, pérdida canina o guía anterior, para funciones bruxismo y apretamiento dentario, o contactos prematuros. Es decir, es importante hacer ese chequeo de la oclusión cuando nosotros vemos este tipo de lesiones, para saber de que va acompañado con un grupo, con una cantidad de signos que me están indicando que sí es un paciente de bruxómano. Entonces, yo generalmente siempre veo, observo cuando los dientes son muy parejos,
a nivel incisal y oclusal y se encuentra una musculatura masticatoria muy potente, generalmente estamos en presencia de un paciente con bruxismo. Entonces también eso ayuda al diagnóstico, ¿sí? ¿Qué características tiene este tipo de lesiones? Forma de cuña, márgenes definidos, a diferencia de la abrasión y de la erosión, son agudos y ásperos, estrías y grietas, porque claro, se va desprendiendo en porciones, fractura de dentina y desprendimiento del esmalte, hay recesión gingival, bueno, eso es lo común a las demás, hipersensibilidad dentinaria, ya dijimos la causa, aparte porque son lesiones más profundas que se encuentran en dentina, no se presenta en dientes móviles o con periodonto ensanchado. Eso también es otra característica. Generalmente son, al contrario, son dientes muy bien implantados porque tienen una exagerada función, digamos, con el antagonista. Entonces, generalmente en piezas móviles no se va a presentar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este tipo de lesiones, ¿no es cierto?, pueden obedecer a múltiples factores, por eso hicimos este círculo, que a su vez pueden estar combinadas, ¿sí? La abrasión con la abfracción, con la erosión, ¿sí? Y debemos tener en cuenta cuáles serían las causas, ¿no es cierto?, de cada una de estas, y de acuerdo a eso, elegir el tratamiento indicado. ¿Sí? Eso sería en el caso de que dentro de la clasificación que dijimos que podían ser combinados. ¿Sí? En el caso de las combinadas, fíjense, acá hay presencia, por ejemplo, de este tipo de lesiones, que sería, en este caso, una abrasión, acá tenemos una afracción, ¿m? Tenemos presencia de una dentina esclerótica, ¿sí? Hay recesión gingival, acá tenemos la presencia de un retenedor que también podría estar produciendo este tipo de lesiones, también tenemos caries, ¿m? Por eso es importante ver, digamos, toda la boca, y en algunos sectores de la boca, bueno, quizás sea netamente de un tipo de lesión, y en algunos casos pueden ser combinadas. El tratamiento que debe centrarse en primer lugar, como dijimos, en la etiología, es decir, cuál es la causa que está provocando, y luego la restauración. Entonces debemos tener en cuenta, digamos, ese tipo de lesión, ver la técnica de cepillado, disminuir el tema de los cítricos en la dieta, es decir, la eliminación de malos hábitos, o por lo menos reeducar al paciente. Yo por ahí no soy muy extremista, porque por ahí es muy difícil manejar a un paciente que tiene toda una vida algún hábito, ¿no es cierto? Entonces, eh, tratar de conversar con el paciente, que por lo menos de a poco vaya reduciendo sus hábitos, como para poder enfrentar este tipo de lesiones que no son nada fáciles. Y en algunos casos se tendrán que derivar a algún especialista, ¿sí? Porque generalmente son lesiones que tienen, digamos, problemas combinados. El estrés, hay mucho estrés hoy por hoy en las personas, que se van a encontrar con muchos pacientes que tienen bruxismo, que descargan digamos, todo su estado de nerviosismo a nivel bucal, porque continuamente están apretando los dientes, produciendo afracciones o algún tipo de lesión. ¿Sí? En algunos casos, algún trastorno, no solamente con respecto a lo psicológico, sino también por ahí algún especialista en, ¿cómo se llama? Un gastroenterólogo, para ver cuáles son sus hábitos y qué es lo que está produciendo, digamos, algún problema gástrico, que está con regurgitación o con reflujo o con algún problema donde tenemos la presencia de ese ácido gástrico produciendo estas lesiones en boca. Entonces siempre estar atento a eso, o por lo menos preguntarle al paciente si está con algún problema o si se está tratando,
y trabajar en forma combinada. También si hay alteraciones en la oclusión, hacer ajustes oclusales, placa de relajación, eliminar los hábitos parafuncionales. Esto también nos va a ayudar. Por supuesto que el odontólogo generalista va a saber todo esto a grandes rasgos, pero si ustedes ven que es algo que escapa de sus manos, por supuesto derivar al especialista correspondiente en esa disciplina, por ejemplo, en el que sea de problemas de oclusión, algo que tenga que corregir un especialista y ustedes creen oportuno, y bueno, derivar o trabajar en forma conjunta. Las lesiones cervicales no cariosas, que vamos a ver qué tipo de materiales se usan. Tienen que ser de bajo módulo elástico, alto grado de flexibilidad, porque justamente es una zona, como yo les decía, como la cintura de una persona, la zona donde se concentran las fuerzas, que actúe como bisagra entre el diente y el material de restauración, no requerir preparación cavitaria o retención mecánica, elevada resistencia al desgaste, insoluble a los ácidos y liberación de flúor. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que las del tipo no cariosa, en primer lugar, ya establecimos cuál es la causa, pero se van a encontrar que son lesiones que no tienen que eliminar tejido porque es un tejido sano, al contrario, o sea, perdió la solución de continuidad, se desprendió, falta material. Entonces lo único que tenemos que hacer es ya directamente pasar a las maniobras de restauración. Y para ello tenemos que saber elegir el material que va a acompañar, ¿no es cierto?, a toda esta problemática en el caso, por ejemplo, de una fracción donde tenemos que tener en cuenta que se está produciendo un desprendimiento importante de tejido dentario por una parafunción. Una vez que corregimos la causa, vamos a buscar el material adecuado, teniendo en cuenta estas características. En algunos casos, vamos a combinar distintos tipos de composite. También se va a evaluar, como en todos los casos, el factor estética, teniendo en cuenta no el uso de la amalgama, porque la amalgama ya está en desuso, nosotros ya no le pedimos, es más, nosotros por una cuestión informativa, por ahí podemos darle algunas cosas, algunos tips de las amalgamas en forma comparativa, pero sí podemos decir, por ejemplo, en este tipo de lesiones, cuando involucra la estética, buscar materiales que mejoren, que con el pulido, digamos, le dé la mejor textura a ese material, lo más próximo a un esmalte. Entonces vamos a hablar de combinaciones de resina, vamos a hacer todo el acondicionamiento de los tejidos con el ácido grabador, esmalte y dentina, vamos a hacer la técnica adhesiva y en algunos casos vamos a necesitar a lo mejor una capita de flow, pero ese flow ustedes saben que es algo que no puede estar muy expuesto al medio bucal porque no es un material de alta resistencia. Entonces sobre eso vamos a tener que usar otro tipo de composite y ahí sí jugamos con el tema de la estética. Si es un premolar donde el paciente se ríe, y tenemos el factor de la boca amplia o no se ríe, y bueno, vamos a tener que usar una resina de micropartículas, de nanopartículas o una microhíbrida para mejorar la estética. Ahora, es un sector más posterior o el paciente no abre tanto la boca, no juega un factor estético y bueno, utilizaríamos una resina del tipo híbrida, ¿sí? Entonces, todo eso debemos tener en cuenta. Y también acá justamente en el último ítem, cuando habla de insoluble a los ácidos y liberación de flúor, podríamos también usar otro material en combinación que serían los ionométeros, que si bien los ionómeros actuales han mejorado mucho porque si bien tiene sus características principales y que lo hacen único, que sería la adhesión mecánica a los tejidos y la liberación de flúor, el problema es que no es un material
que brinde mayor estética que la resina. ¿No? Generalmente los ionómeros vítreos no son del todo estéticos, ¿no? A pesar de que han mejorado muchísimo. Pero sí tiene esa otra ventaja, ¿no? La ventaja de la liberación de fluido. Entonces también podemos utilizar en combinación. Entonces podemos utilizar, como acabo de decirle, resinas, partículas híbridas o flow, y también podemos utilizar ionómeros vítreos modificados. ¿Sí? Entonces, no es, yo lo que quiero que quede claro, no es que ustedes van a utilizar en este tipo de lesiones solamente flow, porque generalmente le preguntamos y dicen flow solamente. No, va a ser un material elástico, intermediario, entre los tejidos y la resina, porque les vuelvo a repetir, a lo mejor un flow podemos por ahí utilizar en alguna reparación mínima de una restauración con composite, pero no hacer toda una restauración con ese material, porque deberían ustedes leer, digamos, cuáles son sus principales características para darse cuenta de que no van a poder usar material como restauración completa de una preparación cavitaria. ¿Sí? Bueno. Y después tenemos las lesiones cervicales de tipo infecciosa, que serían las producidas por caries, y vamos a encontrarnos que pueden encontrarse sin preparación cavitaria, que son aquellas lesiones que empezaron con una mancha blanca, se han desmoronado. Acá se encuentran estas imágenes, donde prácticamente está libre de caries. Habrá que hacer un repaso nada más con algún instrumental de mano y hacer la restauración. Y con preparación cavitaria, donde sí nos encontramos con lesiones de caries que hay que eliminar, ¿sí? Hay que eliminar, y pueden ser restauradas también con amalgama o con resina, también dependiendo del sector que se encuentre, ¿sí? En el caso, si yo digo una lesión de clase 5, voy a hacer con amalgama, y bueno, van a ser en casos puntuales, ¿sí? Van a ser donde no puedo realizar un buen aislamiento. El aislamiento de por sí se complica cuando es una lesión del tipo cervical. Muchas veces tenemos que hacer el aislamiento y usar incluso el hilo dental, perdón, el hilo retractor, gingival quise decir, para retraer esa encía y encontrar el margen de preparación cavitaria. O sea, son lesiones bastante complejas al momento, no solamente de diagnosticar, sino también en el momento de realizar la restauración y la preparación cavitaria por su ubicación. Y puntualmente la amalgama utilizaríamos entonces en esos casos donde se dificulta mucho el aislamiento en pacientes con alto riesgo, es decir, presencia de placa, pacientes que no tienen buenos hábitos de higiene, pacientes hospitalarios, que ustedes saben que es engorroso hacer una técnica de resina por las condiciones, y bueno, nos tocó trabajar con eso en particular, y bueno, nos amañaremos, trabajaremos con excavadores, eliminaremos la caries, y bueno, como las condiciones nos dan, poner a lo mejor una amalgama en esos casos puntuales. Eh, Vamos a tener en cuenta, ¿no es cierto?, digamos, las maniobras, estudio radiográfico, la vitalidad pulpar, los tejidos periodontales, profilaxis, toma del color, anestesia y aislamiento. Todo esto, digamos, es común denominador a todas las preparaciones que hicimos, que vimos anteriormente, ¿sí? Vamos a hacer la eliminación del tejido deficiente. Ustedes saben que lo van a hacer con instrumental de mano hasta cierto punto, y luego lo van a hacer con instrumental rotatorio con fresa redonda, ligeramente de lesión. Eso también es común a todas las lesiones. Hacer un repaso con el cincel del borde cabo de estas lesiones. Estas preparaciones, perdón, van a hacer el acondicionamiento de los tejidos, el grabador, es más Argentina,
lavamos el doble de tiempo, secamos, colocamos tema adhesivo y vamos a restaurar, que también ya vimos con qué tipo de resina vamos a restaurar, dependiendo del requerimiento que se necesite. Vamos a hacer con la técnica incremental en pequeñas porciones, de 1 a 2 milímetros. Vamos haciendo nuestra carga de material de nuestra preparación hasta terminar y hacemos el moldeado que podemos hacer con un pincel en la última capa o porción de compósito. Vamos a pulir también los pasos del pulido que habíamos visto en las otras preparaciones, por alisado, brillo y resellado con las distintas piedras, presas multifilos, con discos de granulometría decreciente, de 7 granos más gruesos al principio, y vamos disminuyendo hasta terminar con el brillo y el resellado que habíamos hablado en las clases anteriores. Y en esta diapositiva les traje como un pequeño resumen cuando hacemos una preparación gingival para amalgama, ¿sí? Donde es una lesión gingival, donde las paredes oclusal, la que está en relación con el plano oclusal, y gingival son ligeramente convergentes hacia oclusal y paralelas entre sí. Ustedes recuerden que a diferencia de las resinas, no tienen forma definida, pero en la amalgama sí necesitamos una forma de caja, necesita una planimetría para que el material se retenga, no es un material adhesivo. Las paredes mesial y distal son ligeramente divergentes hacia vestibular o lingual, y la pared axial es convexa siguiendo la curvatura de la cara vestibular. ¿Sí? Tiene que seguir esa convexidad porque si fuera recto nos vamos a aproximar al tejido pulpar. Esto digamos por las dudas que en algún momento le toque realizar una preparación cavitaria de clase 5 para amalgama. Pero como habíamos dicho, son en algunos casos puntuales. ¿Sí? Bueno, esta es la bibliografía. Le dejo 5 minutitos y vamos, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Y vamos a pasar a incrustación. Chicos, ¿están ahí? Sí, doctor. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. si no hay ninguna pregunta, descansen 5 minutitos y pasamos al otro tema, ¿sí? Sí, doc. Bueno, ¿estamos o no estamos? Sí, Bueno, doctor. doctor. Sí, profe. Bueno, escuchen, quiero aclararles algo, que, o sea, parece mucho, pero no es tanto. Yo lo que quiero es que ustedes miren bien las características de la lesión con respecto a clase 5, o sea, saber hacer el diagnóstico y cuál sería, digamos, el plan de tratamiento. O sea, con qué van a restaurar y las características de cada lesión. Eso es lo fundamental. Si ustedes saben eso, ya está, lesiones de clase 5. Ahora vamos a pasar a la parte de incrustaciones. Acá también me interesa que ustedes sepan las características de una preparación, la diferencia entre una metálica y una estética, digamos, de la preparación cavitaria en sí, dónde estarían indicadas este tipo de restauraciones rígidas, dónde estarían contraindicados y con qué se cementa cada una. Con que sepan eso es suficiente para el examen parcial. Para el final, bueno, pueden profundizar un poco más, digamos, pero básicamente eso es lo que siempre preguntamos. ¿Está?
Sí, doctor. Sí, profe. Bueno, entonces pasamos a las restauraciones rígidas, incrustaciones metálicas y estéticas. ¿Qué son las incrustaciones? Siempre acuérdense, porque esto después les sirve para el final, siempre definan de qué van a hablar. Son restauraciones que se realizan fuera de la boca, en piezas del sector posterior, porque algunos siguen diciendo que hay incrustaciones en el sector anterior. Es en el sector posterior y que luego son cementadas en preparaciones hechas con anterioridad en piezas dentarias que presentan pérdidas importantes de estructura coronaria, originadas por caries, fracturas de paredes y o cúspides o desgaste de la superficie oclusal con la finalidad de restituir forma, función y estética. Bueno, ahí se encuentran algunas imágenes de las restauraciones metálicas y las restauraciones estéticas. Es decir, por eso son restauraciones del tipo rígida. Se hace toda, digamos, la construcción por fuera y luego son cementadas en la boca. Y también llevan varias visitas. Muchas veces se hace la preparación y se pone un provisorio, en otra visita se rectifica lo que se hizo y se toma la impresión, y en una tercera visita, si va todo bien, recién se cementa. O por lo menos 2 visitas va a tener que ir el paciente, una de preparación y toma de impresión, y la segunda para el cementado de la misma. Bueno, fíjense las imágenes que se encuentran al costado de todo lo que dice acá. Son restauraciones grandes que filtran de nuevo ya por su tamaño. Y yo siempre les digo a los alumnos que la estructura dentaria, cuando hacemos una restauración, es muy importante el remanente dentario. Cuando hacemos una restauración es porque esas paredes protegen a mi restauración, es decir, que deben ser lo suficientemente gruesas, potentes, ¿no es cierto?, que protejan mi restauración. Ahora, si esas paredes son finas, están debilitadas, nosotros lo que tenemos que hacer es proteger a ese remanente dentario mediante la restauración, pero ya no con una restauración plástica, sino con una restauración del tipo rígida, que sería en el caso de las incrustaciones. Y también, dependiendo de la cantidad de paredes que se encuentren con ese debilitamiento, yo voy a decidir si va a ser una incrustación, que sería, en otras palabras, una corona parcial, o haría una corona total, que es la que ustedes hacen ya en prótesis fija. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que canalizar, es decir, en este caso está indicado para hacer una restauración, o este caso está indicado para hacer una incrustación. Por eso les muestro esas imágenes donde hay restauraciones grandes, que ya se han visto que vuelve a fracasar, que hay espacio en la interfase diente-restauración, nuevo inicio de caries. Son restauraciones de resinas compuestas, pero ya son muy grandes, ¿sí? Y con el uso se va volviendo a formar esa brecha, ¿no es cierto?, en ese espacio, formando nuevas lesiones de caries. O amalgamas que abarcan mucho el reborde proximal, que abarcan muchas vertientes internas también, aunque la amalgama por ahí es mucho más duradera que una resina. Entonces vamos a las indicaciones. Lesiones medianas de clase 1 y 2, sitio 1, 2, estadio 3 y 4 en piezas dentarias posteriores, espacios interdentarios grandes. ¿Por qué les parece que en espacios interdentarios grandes? Porque es más difícil devolver una forma anatómica cuando tenemos espacio que es muy grande. Resulta que ahí vamos a tener, si hacemos una restauración del tipo plástica, vamos a tener que hacer colocar la cuña, colocar la matriz, pero resulta que es tan grande que cuando cargo el material, ese material se desborda. Entonces es preferible hacer una restauración del tipo rígida, ¿sí? Caja proximal profunda,
Eso se refiere ya cuando es profunda, que ya estamos en contacto con el tejido gingival. En muchos casos habrá que hacer una previa, un tratamiento periodontal, hacer una cirugía gingival para poder seguir con la restauración. En caso de restauraciones múltiples, es decir, digamos, en forma repetida, se hizo esa restauración y se fracasó. Cúspides o paredes debilitadas o fracturadas, piezas debilitadas con tratamientos endodónticos, eso también me detengo acá a aclarar, no es condición de que sí o sí tenga que tener un tratamiento endodóntico a la pieza dentaria como indicación de hacer una incrustación. No, eso es un error. Resulta que si nosotros hacemos un tratamiento de conducto en un molar, pero conservamos la estructura perfectamente porque se hizo la apertura, se hizo en forma cuidadosa y no se debilitó la pieza dentaria, están todas las cúspides, todos los rebordes, hago una restauración. Y si eso se rompe, bueno, será porque quedó algún espacio en la obturación endodóntica o en la restauración de la corona. Por eso se va a fracturar, no por por el tratamiento de conducto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no es una indicación de que sí o sí tenga que tener tratamiento de conducto para hacer una incrustación. Ahora bien, viene una pieza dentaria que tiene el tratamiento endodóntico, pero es un ocluso proximal, es decir, le falta todo un reborde, parte de la vertiente interna, le falta una cúspide, en ese caso sí estaría indicado hacer una incrustación. Es decir, que siempre voy a evaluar el remanente dentario. Eso es lo que le tiene que quedar claro a ustedes. Que cuando abarca más de un tercio del ancho vestíbulo lingual de la corona de la pieza dentaria, hablando acá, en esta imagen está más que claro. Dividimos en 3 porciones la superficie oclusal. Cuando esta distancia es superior a un tercio, es porque ya está indicado hacer una incrustación. Es decir, que si dividimos en 3 partes, la parte que va a estar, la que vamos a tener que restaurar, supera ese tercio. Entonces, en ese caso ya está indicado hacer una incrustación. Lesiones extensas que superan la mitad de la distancia intercuspidia, que en otras palabras es lo mismo de lo que dije recién. Fracaso de restauraciones, ya dijimos. Necesidad de normalizar la morfología y altura oclusal. Eso también es importante, que hay algo que también le tiene que quedar en claro a ustedes, que nosotros en operatoria dental lo que hacemos es estudiamos, hacemos el diagnóstico, eliminamos la lesión o vemos que falta tejido, pero sabemos que en nuestra cabeza, en nuestra mente, debemos tener bien en claro qué forma es la original de esa pieza dentaria. Es decir, debemos dominar lo que es anatomía dentaria. ¿Cuántas cúspides tiene ese molar? ¿Dónde está el surco central? ¿Qué reborde tiene? ¿Qué forma tiene? Porque nosotros debemos devolver a esa pieza dentaria lo que le falta. Pero muchas veces nos matamos haciendo una anatomía perfecta y resulta que tenemos que ajustarnos a la oclusión del paciente y con esos desgastes otra vez volvemos a, digamos, a entorpecer otra vez esa forma anatómica. Pero en principio es importante que si yo mando a hacer una incrustación, no puede venir una estructura del mecánico dental sin vertientes, sin cúspide, sin surco, algo chato completamente. Entonces, eso es importante que a ustedes les quede claro, que tiene una forma definida porque cumple funciones dentro de la boca. Entonces, debemos respetar eso. Por eso hablamos de la necesidad, ¿no es cierto?, de normalizar esa forma y esa altura oclusal. En pilares para PPR, para generar planologías y apoyos adecuados. Y la dificultad de manipulación. Entonces, esto también es importante. Como pilar de una PPR hay que tener sus recaudos porque en el momento del uso, por ahí puede, digamos, entorpecerse. Entonces,
tener en cuenta bien de que funcione correctamente y que todas las fuerzas generadas por ese retenedor de esa prótesis o ese apoyo de esa prótesis, digamos, si continúe con una fuerza axial, ¿no es cierto?, general, siguiendo el eje de la pieza dentaria y que no provoque el desprendimiento de una restauración. Por eso hay que trabajar en forma coordinada en ese caso que yo voy a necesitar hacer una incrustación en un pilar de una prótesis. ¿Dónde están las contraindicadas en preparaciones oclusales pequeñas que no alcancen la mitad de la distancia intercuspidia bucolingual? Lesiones muy grandes, preparaciones subgingivales muy profundas, porque va a requerir ya una cirugía periodontal seguramente, cavidades de clase 2 pequeñas, pacientes con oclusión desfavorable o para función, en lesiones estrictamente vestibulares o iguales y caras palatinas de incisivos, y en el caso del galvanismo bucal. En todos esos casos entonces no vamos a hacer, porque justamente lo que... Otra de las premisas de operatoria dental es la conservación de tejido. ¿Para qué voy a hacer una semejante preparación, digamos, donde gasto mucho tejido en vez de ahorrarlo y podemos tranquilamente hacer una mini preparación cavitaria y hacer una restauración con residuos? Entonces, en esos casos va a estar contraindicado, ¿sí? Y en el caso del galvanismo bucal, muchas veces el paciente tiene múltiples amalgamas y justamente en el antagonista no vamos a hacer una incrustación del tipo metálica porque eso va a producir las corrientes galvánicas, que sería, ¿no es cierto?, a través del metal de la amalgama y el metal de la incrustación en el caso que fuera metálica. Entonces hay que tratar de evitar de hacer ese tipo de incrustaciones usando de ese material para que no haya esa corriente galvánica. En cuanto a las incrustaciones metálicas, vamos a tener la preparación, esto es un poco importante para que recuerden, así como trabajamos en los materiales plásticos, con la diferencia de que acá sí vamos a hablar de paredes y de piso, pero básicamente en una incrustación metálica se requiere una planimetría cavitaria porque mi inclusión va a tener que ingresar a mi preparación cavitaria y retenerse por fricción. O sea, si bien es cierto que lo vamos a cementar, o vamos a colocar con un cemento, el cemento lo único que va a hacer es sellar. Es decir, que no, si esa incrustación no tiene una retención natural a través de la fricción de las paredes, digamos, de la incrustación con las paredes, difícilmente el cemento haga maravillas para que quede esa incrustación. Va a quedar en el momento, pero se va a desprender. Nosotros lo que tenemos que lograr en una incrustación metálica es que a través de su preparación cavitaria, esa incrustación se retenga en esa preparación cavitaria. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con caja oclusal, paredes expulsivas hacia oclusal con divergencia aproximada de 6 grados, a diferencia de las amalgamas, que si ustedes recuerdan eran convergentes hacia oclusal. Acá necesitamos hacer divergente porque va a entrar esa incrustación de material rígido, tiene que entrar en esa preparación. Si es convergente no va a permitir el ingreso de esa restauración. Por eso esa preparación debe ser divergente hacia oclusal. Con una angulación de aproximadamente 6 grados, se va a realizar con presa troncocónica de extremo redondeado. En la caja proximal las paredes son divergentes hacia oclusal y hacia el diente vecino. Esa sería en el caso que sea una ocluso proximal. Entonces, paredes proximales son divergentes hacia oclusal y hacia el diente vecino también divergente. Preparaciones más profundas que anchas, en el caso de las metálicas. El eje de inserción es único y definido. Fíjense la importancia del eje de inserción, porque justamente eso es lo que va a hacer que se transmitan las fuerzas en la pieza dentaria.
Llevan bisel en todo el borde cabo superficial que se va a realizar con una piedra troncocónica de grano fino. Ese bisel se va a hacer en las preparaciones solamente en preparaciones de incrustaciones metálicas. Esa es una de las grandes diferencias. ¿Por qué? Porque la terminación del metal me va a permitir que descanse ese metal en ese bisel. Nosotros vamos a lograr adaptar mejor nuestra incrustación metálica porque va a apoyar y eso le va a dar un mejor sellado a mi preparación, a mi futura restauración. Entonces, eso no va a pasar en una estética, porque en una estética los materiales van a quedar muy delgados por ese bisel y se va a fracturar. En cambio, en un metal no, el metal no se va a romper. Bruñir los bordes sobre la preparación antes de cementar. ¿Qué quiere decir eso? Que esa terminación de las incrustaciones metálicas sobre la preparación de ese bisel, para mejor adaptación, esa pestañita del bisel del borde de mi incrustación lo puedo bruñir para que mejore esa terminación, ¿sí? Antes de cementar, para cerrar mecánicamente la brecha entre cavidad y materiales fijos. Se aconseja usar metales de aleaciones no muy rígidas de tipo 1, perdón, de tipo 2 o 3, que son de durezas mediana, digamos, el tema del metal. Paredes fracturadas o cúspides de trabajo debilitadas se deben rebajar de 1 a 1,5 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy haciendo mi preparación cavitaria y me encuentro con una pared o una cúspide muy debilitada, es mejor reducir, o sea, incorporarle a mi tallado, bajar esa cúspide, que más vale se reconstruya con la misma incrustación esa parte que yo le rebajé, y no dejarle ni ponerle un sucedáneo de dentina, ponerle, porque ya está debilitado y se puede fracturar. Entonces, para evitar esa fractura de esa pared que se encuentra debilitada en el momento que empieza a usar el paciente, ya conviene incorporar esa pared debilitada, ¿no es cierto?, dentro de mi preparación para incrustación. Preparaciones de incrustaciones metálicas de tipo 1 y 2. Entonces vamos a hacer anestesia, aislamiento, todo esto ustedes ya lo manejan, eliminación del tejido deficiente, todo eso es igual a todos. Protección, fresa troncocónica lisa de extremo redondeada, números 1170, con ese tipo de fresa lo que vamos a dar es la divergencia de las paredes y dejando este piso plano, digamos. El negativo de ese instrumento me va a ir determinando la dirección de las paredes. En este caso, acá se encuentran, digamos, varias diapositivas. Acá estamos dándole la forma a las paredes. Acá se hizo la protección. Acá se encuentra el piso plano y las paredes divergentes, un ocluso proximal. Acá se van a encontrar con un lápiz de Goriba que antes usábamos bastante, porque el lápiz de Godiva lo que hace es, nos ayuda, ¿no es cierto?, a probar cuando estamos trabajando ahí con el paciente, se reblandece con un encendedor o un mechero la punta de ese lápiz de Godiva y se coloca en forma perpendicular a mi preparación, digamos, digamos, siguiendo el eje de esa pieza dentaria. Es como que tomo una impresión, ¿no es cierto?, de esa preparación, dejo un ratito que eso vuelva a endurecerse, ese lápiz de Godiva, lo retiro y observo ese lápiz y eso me va a determinar la retención, si logré retención de mi preparación cavitaria y si las paredes y el piso se encuentran lisos. ¿Sí? Todo eso me va a determinar a mí ese lápiz de Godiva, ¿sí? Por supuesto que la preparación, que eso me olvidé de decirle, vamos a tener que poner
una pincelada de vaselina para poder retirar y no que quede restos de lápiz de oliva en mi preparación. Esto nos va a ayudar a nosotros, digamos, a ver cómo va nuestra preparación cavitaria. Cuando estamos seguros, consideramos que ya están la divergencia de las paredes y el piso plano, hacemos impresión con el lápiz de oliva. Se toma en los registros de mordida, se toman las impresiones, se pone la obturación provisoria. Esa obturación provisoria, generalmente, una vez que hacemos toda nuestra preparación, tomamos nuestra impresión y el paciente tiene que acudir en otra sesión, todo va a depender qué pusimos nosotros de material de base o sucedáneo de dentina. Si consideramos que está bien protegido lo que está abajo, con un buen material, podemos poner una simple gutapercha, un cavit, un provi, o bien hacer una especie de provisorio con acrílico, ¿cierto? Con el mismo acrílico que hacen coronas provisorias, o también con algún composite que ya no lo están usando, o un color que no lo están usando, digamos, por supuesto, sin sistemas adhesivos para que ustedes puedan luego desprender. También vienen algunas resinas que justamente son para este tipo de provisionales, que ya compran, digamos, resinas para provisorio y es más sencillo, digamos. Colocan, tapan su preparación hasta la sesión siguiente. Retiran el material provisorio, hacen la limpieza de la preparación y hacen la prueba en boca de la preparación, de la incrustación, así vino en el modelo. Retiran el provisorio, prueban, hacen el bruñido, como decíamos, de los bordes de la incrustación, hacen el chequeo de la oclusión y hacen el cementado. Cuando utilizamos incrustaciones metálicas, se puede cementar con ionómero de cementado o también se puede cementar con cemento de fosfato tipo Harvard. Esos dos tipos de cemento pueden utilizarlo. Hacen la terminación, el pulido y vuelven a chequear la oclusión. Todos los excesos pueden quitarlo con un explorador, limpian bien, que queden sin exceso en ningún lado, retiran el aislamiento y se encuentra terminado. Características, perdón. Las características del piso y el ángulo. Las paredes deben ser lisas en una clase 1, ligeramente divergente hacia occlusal, como habíamos dicho. En una clase 2, ligeramente divergente hacia occlusal y proximal. Es lo mismo para hacer un pequeño repaso. El piso es plano. Fíjense en esta imagen cómo se coloca el instrumento y al ser digamos, una troncocónica, ya le determina la divergencia de mi preparación en cuanto a las paredes, ¿sí? El piso es plano, perpendicular a la incidencia de las fuerzas masticatorias. Los ángulos, es decir, la unión de las paredes con el piso, son ligeramente redondeados, porque eso va a hacer que disipe las fuerzas por ese lugar, no así si fuera un ángulo bien marcado. El escalón al oculpar también es redondeado, sería una imagen vista de otra forma. Y lo que yo siempre digo, la importancia que tiene este tipo de preparaciones es la contraposición de la pared opuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo realizo mi preparación cavitaria, supongamos acá arriba, en esta imagen, yo estoy haciendo mi preparación en esta pared, la pared contrapuesta a ella sería esta, ¿no es cierto? Entonces, tiene que estar en coordinación con la pared contrapuesta, porque eso me va a determinar a mí la retención de la incrustación. ¿Eh? Es decir, ¿qué quiero decir? Si yo tengo solamente esta pared y acá no tengo, esta cúspide está rota, y bueno, tendré que ver
en mi preparación qué otra pared puedo contrarrestar a esta, porque eso es lo que me va a determinar la retención a mí del material, ¿sí? Haré a lo mejor un escalón buscando otra pared que juegue con esta pared. Así, en esta preparación, fíjense, esta pared va con esta pared va con esta, ¿sí? Entonces siempre va a tener una pared que va a contrarrestar la fuerza de la otra. Característica del bisel en todos los márgenes cavitarios. Oclusal, piedra troncocónica fina a mediana velocidad, y en proximal y cervical, piedra en forma de llama a mediana velocidad. ¿Para qué? Para mejorar la adaptación marginal y facilitar el bruñido, desde el metal hacia el esmalte, rotando levemente. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que la técnica de desadaptación de esa pestaña de metal que tenemos sobre el bisel, no lo vamos a hacer desde el metal hacia las paredes. Es al revés. Perdón, es desde el metal hacia esa pared, no al revés, porque ahí es donde podemos crear la brecha. Eso quiere decir. Vamos a bruñir de tal manera que la terminación de ese metal descanse sobre ese bisel, dando una buena terminación. Si yo hago al revés, ¿cierto? Al contrario, va a crear un espacio. Entonces, es importante hacer esa técnica para mejor adaptación. Bueno, pasamos a las restauraciones estéticas indirectas. Vamos a tener ventajas y desventajas. Las ventajas es el mejor control sobre los críticos contactos proximales, eso ya habíamos hablado también en las metálicas, porque se puede devolver la relación de contacto, permite caracterizaciones y opciones de color y translucidez, fácil terminación y pulido, son de calidad superior, elimina el galvanismo, de fácil reparación, y desventaja tiene costo más elevado, no admite bisel ni bruñido, acá no hacemos bisel directamente, la posibilidad de desgaste o fractura en zonas de carga intensa, no admite espesores delgados, porque se fractura, por eso justamente no hacemos bisel. Consideraciones generales, acá las paredes exclusivas hacia oclusal con divergencia es de 5 a 10 grados aproximadamente. Acuérdense que en las metálicas era de 6. Las paredes son lisas y libres de irregularidades. Ángulos internos también son redondeados y no llevan bisel. Esa sería la característica general. Paredes bucal y lingual de la caja proximal ampliamente divergente hacia proximal. Pared gingival en esmalte, alejada por lo menos 1 milímetro del límite amelo cementario para asegurar el cierre hermético. Toda cúspide debilitada debe reducirse en altura e incluirse en la preparación, que es lo que habíamos hablado también. Todas las aristas deben ser redondeadas, poseer un espesor mínimo de 2 milímetros y como máximo de 3 milímetros. Esa también es una característica diferente a la metálica. Cuando hacíamos una metálica era mayor en profundidad la preparación que realizábamos. Acá dice como espesor mínimo 2 milímetros y como máximo 3, es decir que no son preparaciones tan profundas. Y el borde cabo superficial es recto y nítido. Ahora bien, ustedes me van a preguntar, ¿desde dónde se va a tomar, ¿no es cierto?, la profundidad de estas preparaciones? Se tiene en cuenta, por supuesto que imaginariamente, porque ya no vamos a tener el surco natural, pero es desde la profundidad del surco principal del molar que estamos trabajando, desde ahí se toman 2 o 3 milímetros como máximo que dice la preparación. En cambio, en una metálica, cuanto más profundo sea, digamos, le va a dar más retención. Bueno, acá se encuentra una preparación, ahí tenemos la entrada de los conductos, se limpia correctamente.
se empieza a cargar el material, que en este caso podríamos utilizar. Nosotros generalmente lo que aconsejamos es hacer por ahí un taponcito sobre los conos de gutapercha que se encuentran ahí en los conductos. A veces le pedimos un taponcito de hidróxido de calcio fraguable, pero no con la función de que repare nada porque ya no tenemos culpa, sino con la finalidad que si más adelante esa pieza dentaria se fractura o se rompe del todo la corona, para que se pueda encontrar fácilmente la entrada de los conductos y hacer, por ejemplo, una preparación cavitaria, una preparación intraradicular para un perno, por ejemplo, para esos casos. Y si no, ya directamente colocamos una base de ionómero vítreo o podemos hacer un relleno de ese ionómero vítreo de dentina o una resina compuesta de dentina como sucedáneo de dentina y empezar a armar esa estructura que nos está faltando, o sea, el piso y las paredes. Del mismo material ya nosotros le podemos ir dando la forma que queremos, la divergencia de las paredes y el piso plano. O bien cargar todo el material y tallar con la piedra troncocónica extremo redondeado esas paredes con la divergencia correspondiente hacia oclusal y hacia las paredes proximales y estaríamos en condiciones de tomar la impresión. ¿Con qué vamos a cementar este tipo de restauraciones? Con cemento del tipo dual. El cemento dual, estas son marcas, tienen marca de Colten, de Vivaden, ¿sí? De 3M, de Boco. Yo no soy muy marquista, por eso por ahí no recomiendo nada. Simplemente para que ustedes conozcan que este tipo de incrustaciones estéticas van a cementar no con fosfato ni con ionómero, sino con cemento dual. También van a encontrar en alguna epitafía que pueden cementar con el ionómero vítreo, pero tienen que tener en cuenta, ¿no es cierto?, más que nada la interacción de los materiales, ¿sí?, entre la preparación cavitaria y con qué está construido esa incrustación. También tienen que tener en cuenta la clasificación de incrustaciones que pueden ser inline, o sea, dentro de la preparación cavitaria se encuentra dentro de las paredes, de las piezas dentarias, pueden ser online, donde ya abarca gran superficie de la superficie oclusal, o overlay, cuando ya abarca toda la cúspide, hay una mayor protección de la cúspide. Eso es de acuerdo al remanente dentario también que habíamos hablado. Y bueno, fíjense, se pueden encontrar con estas cavidades, a lo mejor ya por caries o en algunos casos por reiteradas restauraciones que han ido al fracaso, que se desprendieron. Entonces ustedes evalúan el remanente de los espesores de las paredes para ver la posibilidad de hacer la incrustación. Fíjense esto comparado con esto, donde tenemos toda la circunferencia, todas las paredes, tenemos bastante remanente dentario, pero habría que evaluar, digamos, y ver la posibilidad de hacer una incrustación oclusal o bien hacer una restauración. En este caso, ya fíjense, acá le falta la pared proximal, la pared palatina, le falta cúspide, le falta vertiente interna, y bueno, se hizo una preparación como para hacer una incrustación. Fíjense esta otra imagen, tenemos acá una amalgama, evidentemente acá había una cúspide lingual que se fracturó y quedó expuesto acá la parte de dentina, y en este caso tendríamos que retirar la amalgama, evaluar el remanente que nos queda y ver la posibilidad de hacer una incrustación. Fíjense esta imagen, lo grande que es esta amalgama, prácticamente una incrustación hecha de amalgama, y que muchas veces nos sorprende porque da resultados que hace mucho tiempo están en boca, ¿sí? Pero acá tenemos un remanente bastante escaso. Si eliminamos esta amalgama, digamos, vamos a ver a lo mejor o no presencia de caries, aunque la amalgama en ese sentido hay menor filtración, o sea, generalmente levantamos amalgama y no encontramos caries abajo, pero sí, digamos,
evaluar y ver si sacamos o dejamos, dependiendo también del resto de la boca del paciente. Fíjense estas dos preparaciones. Acá donde habíamos hablado dentro de las indicaciones, de las contraindicaciones y todo eso, de cuándo indicamos hacer una incrustación, porque tenemos un espacio interproximal muy ancho y en algunos casos profundo, ¿sí? Entonces, si hago una incrustación rígida, donde mando al mecánico, podemos hacer una buena reconstrucción, mandar a hacer una buena reconstrucción del contacto con las piezas dentarias, no así haciendo restauraciones simplemente donde el material se va a desbordar, se va a fracturar y en algunos casos no devolvemos para nada la relación de contacto. Fíjense este otro con un provisorio, quizás se hizo una endodoncia, pero tenemos bastante tejido. Podemos ver la posibilidad de hacer una incrustación oclusal o una restauración. Bueno, y esas son todas las diapositivas de incrustación. Acá básicamente, como les dije al principio, las indicaciones, las contraindicaciones. También quiero agregar, porque eso no lo puse, que dentro de las incrustaciones estéticas, faltó decirle que pueden ser de distintos materiales estéticos. Pueden ser hechas de resina, pueden ser hechas de cerómeros, pueden ser hechas de porcelana, pueden ser, dependiendo, ¿no es cierto?, del mecánico en tal, con qué materiales trabaja. Eh, o sea, hay múltiples materiales hoy por hoy para hacer estética. Generalmente nosotros la que siempre le enseñamos solamente es la hecha por resina, pero sí existen otro tipo de resina y por supuesto que al momento de cementar también va a variar de acuerdo al material algunos pasitos dentro de la técnica. También faltó el cementado de estas incrustaciones, solamente dije que se cementa con cemento dual. Al momento de cementar una incrustación estética debemos hacer el acondicionamiento del tejido que nos queda de nuestra preparación con ácido grabador. Vamos a lavar el doble de tiempo ese ácido grabador, vamos a colocar el sistema adhesivo sin polimerizar en este caso, porque si yo polimerizo me va a formar una película que va a impedir que calce mi incrustación. Luego vamos a preparar cemento dual, que generalmente viene en dos pastas, que lo vamos a mezclar, una es activador y la otra catalizador, la mezclamos, llevamos a nuestra preparación cavitaria y asentamos nuestra incrustación. Asentamos nuestra incrustación, que digamos, rebalse ese cemento, el exceso, lo quitamos con un explorador y fotopolimerizamos desde distintos ángulos. Hacer cemento dual va a fotopolimerizar con la luz halógena y también en forma química. Por eso hablamos de un cemento dual. Y el chequeo de la oclusión, a diferencia también de la metálica, la podemos realizar, digamos, posterior al cementado. Y acuérdense que, bueno, que las diferencias entre las preparaciones cavitarias entre una y otra. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta, chicos, o me quieren hacer, nos quedan dentro de 2 semanas, recién rinden, así que me pueden preguntar, yo voy todos los días a la facultad, si algo quedó alguna duda. Y también tengo un recaudo, o sea, un mensaje del doctor Pira que prótesis no van a tener el teórico hoy, van a tener este jueves a las 18 horas. ¿Está? Profe, ¿cuándo nos van a subir los temas? Ya están los temas. Según ¿Ya la nos doctora subieron? Gualdoni, ya subieron al SIU. En cuanto a operatoria, van a ser estos dos temas que di ahora. Lesiones de clase 5 e incrustaciones. Y el doctor Pira va a hacer cálculo que el tema que va a dar el jueves. Acuérdense, coméntenle a sus compañeros que tienen teóricos el jueves. ¿En qué horario sería? 18 horas. Gracias.
Bueno, chicos, ¿estamos entonces? Bueno, profe, gracias. Bueno, Gracias a si no usted. hay más nada que decir, nos vemos. Cualquier cosita se acercan y me preguntan, ¿sí? Gracias, sí. Hasta luego. Chao. Hasta luego.